que vieron a todos esos libertadores y libertadoras, y mucho antes. ¿Cuántas veces habrá pasado por aquí Guaycaipuro, Baruta, Tamanaco? Porque estas tierras que ustedes están pisando no tienen 500 años, tienen 15.000 años de historia. Normalmente nos cuestan la historia desde que llegó Colón a América, pero 15.000 años antes ya estas tierras eran pisadas, vividas, caminadas, soñadas, pensadas, construidas por hombres y mujeres que ya habían nacido en estas tierras. Luego llegaron los españoles con sus barcos, sus caballos, su pólvora, sus enfermedades. Fueron con esos mismos barcos a esclavizar otra humanidad, la de la madre África, y la trajeron esclavizada acá, y aquí nos juntamos. Esos europeos, esos africanos y esa gente que ya vivía aquí, que ya tenía una cultura, una ciencia. Tú ves lo que se está descubriendo ahora con el Tren Maya en México, nuevas pirámides, se está descubriendo, no, están reapareciendo. O lo que había allá abajo en Bolivia. Dice Galeano que sacó tanta plata para España desde el Cerro Potosí que se puede construir un puente de plata ida y vuelta, doble canal. ¿Ah? Yo digo que fue el primer préstamo del Fondo Monetario. Europa nos debe todo el dinero que se llevaron de acá durante 300 años, todo el que se han llevado de África durante 1000 años y todas las horas hombres que nos deben por la esclavitud. Ese dinero tienen que reportarlo de nuevo a América y a África durante unos 300, 500 años. Y después hablamos de desarrollo, ¿no? Porque nosotros les financiamos, les subsidiamos el desarrollo a Europa. Hubiese sido posible Notre Dame sin el oro, sin las horas hombres, sin las perlas, Notre Dame que la acaban de reinaugurar, de África y de América. Seguramente no. Y seguramente esta historia nos la han contado en nuestras escuelas y nuestros liceos. Como mucho de lo que ustedes cuentan acá, no siempre es contado por las redes sociales, ¿verdad? Qué historia tan maravillosa. Querido Alejandro, yo me pregunto, ¿qué dirá el profesor, el maestro de historia de un país esclavista? Se parará en el salón y le dirá, miren muchachos, nuestros antepasados agarraron unos barcos y fueron a esclavizar a otras personas. ¿Qué dirá el profesor de historia de un país colonial? Mira, nuestros antepasados fuimos a otra tierra a matar y a robar lo que era de otros pueblos. Y qué orgullo para nosotras y nosotros pararnos, queridos maestros, maestras, y decirle, miren muchachos, nuestros antepasados, a los 15, 14 años, caminando por estas calles, a media cuadra de aquí, estaba el joven Bolívar, ¿con cuánto? 20 y pico de años. Ya había jurado allá en Roma. Después de que se le murió la esposa, se fue a Francia a vivir la buena vida. Estaba obstinado. Se le muere el papá, se le muere la mamá, se enamora de nuevo, se le muere la esposa. Dice, nah, voy a vivir este dineral que tengo. Y se va para Francia, no cualquier Francia. Se está coronando Bonaparte. La Francia que había sido, a pocos años, la guía, la luz de la libertad, de la fraternidad, de la solidaridad, de la república. Ahora, uno de sus líderes se estaba poniendo la corona de rey. Y Bolívar en ese choque, viendo esas masas, entendiendo, comprendiendo esa contradicción. Y su maestro, que ya lo había agarrado por estas calles, lo había hecho caminar esa montaña, lo agarra y le dice, ven acá, tú no vas a desperdiciar tu vida así, vamos a dar un paseo. Se fue paseando desde Francia hasta Roma. Eso sería como qué, como irnos desde Caracas hasta ¿dónde? Como hasta San Fernando de Apure, un poquito más abajo, a lo mejor, ¿verdad? Un poquito más abajo. Imagínense ustedes caminar desde Caracas hasta Apure, no, caminando se fueron. Con un maestro como Rodríguez, ¿qué le habrá dicho? Si uno caminando desde el Panteón para acá, 4 amigos empieza esa cabeza, y si hacemos esto, y si pasa esto. Imagínate Simón Rodríguez y Simón Bolívar desde Caracas hasta San Fernando hablando. ¿Ah? ¿Qué habrán hablado? Sería interesante una novela, ¿cómo? Una novela fabulada de las conversaciones entre Simón Bolívar y Simón Rodríguez
desde París a Roma. ¿Qué habrán dicho? Bueno, pueden imaginarse lo que han dicho, que cuando Bolívar llega ahí a esa explanada, a esa lomita, le dice al maestro, con que esto es Roma. No, la que ha dado para tanto, para lo bueno, para lo malo, para los poetas, para los dictadores, para los demócratas. Esto es, está bien. Tremenda Roma, pero no ha resuelto el problema, la incógnita del hombre en libertad. Y eso que no resolvieron acá, dice Bolívar, nosotros sí lo vamos a resolver allá, en el Nuevo Mundo. Y ahí sí jura, después de esa reflexión, dice, yo juro por el Dios de mis padres, por usted, maestro, por todo, que yo entregaré mi vida para liberar las cadenas que nos han oprimido. No habla de Venezuela, ya en el juramento, si le prestan atención, habla de América Latina. Digo esto porque algunos dicen, no, yo soy bolivariano, pero yo no creo en la unidad latinoamericana. No, es que Bolívar desde el juramento del Monte Sacro está hablando de la unidad latinoamericana. Y cuando hace todas sus demás reflexiones, que ya tú citabas mucho, la caída de la Primera República, antes de la caída de la Primera República, les quería hablar aquí a 100 metros, ahí donde ahora está el Banco de Venezuela. Ojalá, Pedrito, algún día podamos desmontar ese Banco de Venezuela y reconstruir la casa de Bolívar. Es una tragedia que en la casa, toda esta cuadra era de Bolívar, hayan construido un banco, que los aires acondicionados del banco goteen lo que queda de la casa de Bolívar. Es como, ¿qué puedo hacer para matar el territorio, la historia de donde nació el hombre más grande que América ha tenido? Y algunos lo aplauden, sin darse cuenta de lo simbólico que es. Pero bueno, en esa esquina donde ahora está ese banco, no es por el problema del banco, es que ahí estaba la historia. Es lo que significa. Bolívar convocó un poco de muchachos como ustedes para presionar el Congreso. Estábamos en la Primera República y el Congreso discutía, porque ya ese Bonaparte que se había coronado se había metido en toda Europa y España, y ahí puso al hermano. Y entonces los mantuanos de acá decían, ¿qué hacemos? ¿Aprovechamos esta circunstancia después de 300 años y nos declaramos libres? ¿O decimos que vamos a defenderle el coroto ahí al rey mientras está preso? Y Bolívar les gritaba de acá, ya. Y aquellos decían, calma, Bolívar, cálmate, estás muy acelerado. Y Bolívar decía, ¿qué más calma? Tenemos 300 años esperando. Pongamos sin temor la piedra fundamental para nuestra libertad. Ese era Bolívar, siempre con ese espíritu, ese fuego sagrado, ese ímpetu. Por eso es que le tienen tanto miedo. Nosotros no tenemos que contar en los salones una historia inventada, nosotros solamente tenemos que decir la verdad, qué éramos. Y tú escuchas esa historia y hasta el que no es bolivariano se le prende como algo aquí, ¿verdad? Como un fuego así, una llama que provoca ir a luchar por la libertad. Por eso es que tanto miedo le tienen a Bolívar, por eso es que lo ocultan, por eso es que no hablan de él. Y de esas calles por las que caminamos ahorita salió Sucre. Al principio detrás de Miranda, si no me equivoco, ¿verdad? Y fue creciendo. ¿Dónde estarán ustedes, muchachos, en 15 años? A la edad de ustedes llegó aquí a Caracas a decir, ¿en qué soy útil? ¿Cómo ayudo para la libertad? ¿En qué puedo ayudar? 15 años después estaba en Ayacucho, dirigiendo los ejércitos unidos. En ese ejército había gente del sur, de las provincias unidas del sur, de lo que hoy conocemos como Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile. Los militares de ahí los mandaba un cumanés, un sucrense. Habían militares de lo que en ese momento era Colombia, que hoy conocemos como Panamá, Ecuador, Venezuela, disputándose lo que hoy conocemos como Perú, Bolivia, porque era donde el ejército español se había concentrado. San Martín los venía empujando desde abajo hacia arriba, Bolívar los venía empujando desde arriba hacia abajo, y el ejército español se fue concentrando entre Perú y Bolivia. Y ahí llegaron los dos ejércitos y se unieron, y al mando pusieron a un muchacho, Antonio José de Sucre. El ejército español, que había recogido todo, era más grande, tenía casi 10.000 hombres, 9.000 y pico. El ejército libertador estaba en varias batallas. Estábamos saliendo de la batalla de Carabobo, faltaba todavía la batalla naval del lago. Teníamos
que controlar todo el territorio, apaciguar. Entonces era numéricamente inferior, 5.000 muchachas, muchachos, pero moralmente, intelectualmente, muy superior. Sobre todo, no solamente por él, pero sobre todo porque al mando estaba un hombre infinitamente superior en lo moral y en lo intelectual y en la valentía, en el coraje, que era Antonio José de Sucre. Todo lo pensaba, todo lo estudiaba, todo lo planificaba, con un desprendimiento absoluto. Dicen que después que salió de Cumaná más nunca regresó. Todas sus hermanas y hermanos murieron por la patria y nunca dudó. ¿Sabes lo que es perder todo? Y no dudar. Porque las revoluciones, los procesos de independencia son un camino de fuego, no son un camino de pétalos. Es un camino que arde, que duele, que es doloroso, que es difícil y pone a prueba el coraje de la humanidad, de los pueblos. Pone a prueba si uno verdaderamente está convencido con la idea de que un país sea libre. Y a Sucre lo puso a prueba, Bolívar también. Duro. Y él nunca dudó. Y ahí venció. 200 años después, el mundo se inclina ante la victoria de Sucre. El mundo lo aplaude de pies a ese cumanés, a ese muchacho. Y ustedes, queridas muchachas y muchachos, orgullosos, porque uno no tiene más nada que sentir orgullo cuando tiene un pasado como el que tiene. Es así. Uno mira hacia atrás, en el caso venezolano, y en general, en el caso latinoamericano, y lo único que puedes sentir es que el pecho se te hincha. Nosotros no tenemos que decir, perdón, pido perdón, esclavizamos pueblo. No, no lo tenemos que decir. Pido perdón, saqueamos pueblo, ¿no? A pocas cuadras de aquí, lo que hoy es la alcaldía de Caracas, está el banderín de los españoles. Es lo único que se trajo el ejército libertador de esa victoria. Todos los ejércitos cuando ganaban saqueaban, cobraban. Lo único que se trajo Sucre fue algo que el pueblo le entregó en agradecimiento, el banderín de los españoles. Y Sucre se lo mandó a Bolívar como símbolo, ahí lo conservamos, como símbolo de la victoria que los ejércitos del sur de América Latina, de los humildes, porque ahí estaban. Pedro Calzadilla siempre dice que si algún día tuviésemos los recursos para sacar los huesos que deben quedar en Ayacucho, en Junín, en Boyacá, en Carabobo, los huesos que deben haber quedado en los Andes, en ese paso congelante de los Andes, e hiciéramos la prueba de ADN y la cruzáramos con nuestro pueblo, los cruces darían exacto. No solamente el de Miranda, el Libertador, no, el del soldado raso, y lo cruzáramos con los muchachos de los liceos, resultaría que todos fuésemos primos del ejército libertador. Cuando nosotros decimos, por nuestra sangre recorre sangre de libertadores, algunos creen que es poesía. No es poesía, es la cruda verdad, es responsabilidad, porque tenemos que estar a la altura de esa sangre que corre por nuestras venas. No es poca cosa ser hijos e hijas de libertadoras y libertadores. Una gran responsabilidad que tenemos, porque la historia es la materia prima del futuro. Y si nuestra historia es de libertad, la materia prima con la que vamos a construir el futuro de Venezuela y de América Latina no puede ser, o el futuro no puede ser distinto a esa materia prima con la que nos toca amasar. Es una gran responsabilidad que tenemos, todas y todos, y nos obliga a estar a la altura de Manuela, de Bolívar, de Antonio José y de tantas libertadoras, de Tupac Amaru, de Huaycaipuro, de Baruta, de Tamanaco, de Chacao. Yo los felicito, muchachos, muchachas, por esta hermosa publicación. Muchachos de qué, 11, 12, 13, 14, 15 años, escribiendo y publicando. ¿Ah? El menor tiene 13 años y el mayor 17, de 13 a 17 años. Bueno, más o menos cuando Antonio José de Sucre estaba empezando. ¿Ah? Y ya publicando. Esto tiene que repetirse sistemáticamente. Esta es parte de la juventud patriota que hay en los liceos. Yo les pido, este es el 11º congreso, ¿no? 13º, que demos un salto cualitativo en lo orgánico. Yo le venía contando a Alejandro, porque a pocas cuadras acá nació la Sociedad Patriótica. ¿Qué era la Sociedad Patriótica? El espacio de encuentro de los patriotas.
liderado por Bolívar. Y en todas las escuelas y liceos hay patriotas. Yo les pido que esta red, con la red de maestros, con la red de jóvenes patriotas, se organicen en cada escuela y en cada liceo. ¿Qué van a organizar en cada escuela y cada liceo? Una sociedad patriótica. ¿Quiénes son los patriotas? Los más bolivarianos de esa escuela. ¿Cuál va a ser su tarea? Estudiar, promover, estimular a Bolívar, a nuestra historia, a nuestra libertad, a nuestros héroes, a nuestras heroínas. Y yo aspiro que el próximo año, cuando nos encontremos con una vocería de las sociedades patrióticas de todas las escuelas y de todos los liceos de Venezuela. Y que este tipo de acciones se multiplique por 1000. Eso sí es una red social de verdad. ¿Tú te imaginas 20.000 sociedades patrióticas con miles de muchachos, muchachas, maestros, maestras, escribiendo, declamando, produciendo, formándose, luchando para que el proyecto de Bolívar, que como decía Martí, tiene mucho por hacer todavía en estas tierras latinoamericanas? Porque ¿qué soñaba Bolívar? Hace pocos días, Pedro, se cumplía también el bicentenario de la convocatoria de Bolívar al Congreso Anfictiónico de Panamá. Ya Bolívar preveía que Antonio José Sucre iba a ganar en Ayacucho y que solamente quedaba, como dicen una de las cartas que me mandaste en este informe, Bolívar le informa, Sucre le informa a Bolívar y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer después de acá? Sucre era un guerrero y dice, bueno, queda Cuba y Puerto Rico, parece un buen objetivo. Y Bolívar también después lo escribe en otra carta, convocando al Congreso. Dice, vamos a encontrarnos en Panamá. Manden sus delegados las Provincias Unidas del Sur. Manden sus delegados las Provincias Unidas de Centroamérica y Colombia va a mandar la suya. Y ahí nos encontramos y unámonos en una gran nación. Desde el México originario, no puede haber migrantes en el México originario, porque eso es tierra mexicana, hasta la Patagonia, una sola gran nación, una nación de naciones. Y calculaba cuántos iba a poner el ejército de Centroamérica, el ejército de Colombia, el ejército del sur. Y con esos barcos y esos soldados nos vamos a liberar Cuba y Puerto Rico. ¿Cuánto se hubiese ahorrado la historia? Y si aún así España no nos reconoce y no nos respeta, llevamos los barcos hasta la frontera de España y le preguntamos si nos va a respetar o nos va a reconocer o no. Eso es puño y letra de Bolívar. ¿Qué hubiese pasado? Piensen un ratico, si hace 200 años no le hubiésemos tenido miedo a la grandeza, porque fue lo que pasó. Con mirada autocrítica incluso a Sucre. Miedo a la grandeza. No, hasta aquí. Y Bolívar, que no le tenía miedo a la grandeza, le hubiésemos hecho caso. Y Flores, Páez, Santander, Sucre a la cabeza, que era el que lideró el Congreso Anfitrión de Panamá, no nos hubiésemos peleado por patrias pequeñas, sino que nos hubiésemos unido en la patria grande. ¿Qué papel hubiésemos jugado en el deporte, en la cultura, en lo militar, en lo económico? América, nuestra América, en estos 200 años. Pero ¿qué papel hubiese jugado la humanidad? Porque la condición de país potencia la iba a tener un país mestizo, un país de libertadoras, libertadores. Y por lo tanto, su actitud para liderar el mundo hubiese sido distinta a los que se creen supremos, superiores. También tenemos una cuota de responsabilidad histórica en por dónde va el mundo, por no jugar el papel que nos correspondió jugar. Y esto no lo digo para que nos lamentemos por lo que no hicimos hace 200 años. Esto lo digo para que nos respondamos qué nos toca hacer para los próximos 200 años. Nos toca, cada quien desde su trinchera. A veces la trinchera más importante es un salón de clase. Es lo más importante. Por eso yo insisto, en este momento de muchas dificultades, tenemos que trabajar los patriotas y las patriotas, primero que nada, por garantizar el sagrado derecho a la educación que tienen nuestros hijos y nuestras hijas. Porque todos los problemas de Venezuela se resolverán sí o sí, resolvemos los problemas de la educación. Y yo le agradezco a los maestros de Venezuela por el esfuerzo gigantesco en tiempos de dificultades que están haciendo para mejorar la educación. Y los felicito, muchachas y muchachos, y dejo estas tareas para que crezca, renazca la sociedad patriótica nuevamente y nos encontremos acá en un año en una nueva sociedad patriótica por el futuro de América y de la humanidad. Muchísimas gracias.